Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Estamos transmitiendo desde Ciudad Obregón, Sonora, para ustedes. Esto es Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Central, enseñanza de la Palabra de Dios. Y dice la Palabra de Dios en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el estudio 6 de 13, correspondiente al domingo 6 de septiembre de 2020. Recuerden que cada domingo a la misma hora, 10 de la mañana, tendremos un nuevo estudio. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con esta serie de estudios en el libro de Isaías. Justicia para las naciones. Este estudio está con base en 3 capítulos del libro de Isaías: capítulo 42, 49 y 53. Entonces vamos a ir viendo por partes, en 3 incisos, en 3 subtemas, este estudio con base en estos 3 capítulos del libro de Isaías. Vamos a hacer una pequeña oración para poner este estudio en las manos de Dios. Nos ponemos en la actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí, dispuestos a exponer tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que este estudio pueda llegar a mucha gente, a muchos corazones necesitados, mi Dios. Gracias porque tú haces posible este tiempo, esta transmisión, y pues ponemos en tus manos todo, mi Dios. Me pongo en tus manos primeramente yo, mi hija que me está asistiendo en este momento, mi Dios, el equipo que estamos utilizando, y todo lo ponemos en tus manos para que todo se lleve a cabo de buena manera y pueda lograr su objetivo. Bendice cada persona que habrá de ver o que está viendo este estudio, mi Dios. La ponemos en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces ahí tenemos una imagen. El tema es justicia para las naciones, y ahí tenemos una imagen que es muy vista, es muy conocida en el ramo de la abogacía, de las leyes, de la justicia. Es una dama con los ojos vendados, con una balanza en una mano y con una espada en la otra, representando que la justicia es o se imparte equitativamente, justamente, o así debiera de ser, ¿verdad? En iguales condiciones para todos los individuos, sin inclinarse a favor, de manera injusta, a favor de una u otra persona. Con los ojos vendados, una espada en una mano y una balanza en la otra, representando la justicia. La justicia como debe o debiera de impartirse. Muy bien. Vamos a tener el tiempo de introducción para este estudio. Y ahí tenemos otra imagen que es diferente, si se fijan, a la anterior. Es parecida, pero es diferente, y claramente se ve que también es una mujer con un supuesto vendaje en los ojos, pero mirando, ¿verdad? Descubriéndose un ojo para ver hacia dónde inclina la balanza. Entonces, ahí ya no representa una justicia equitativa, una justicia legal, ¿verdad? Y tristemente en este mundo es lo que acontece. Ahorita vamos a seguir hablando más de esa forma de justicia que se imparte actualmente en este mundo.
Muy bien, vivimos en un mundo que parece estar deslizándose por una pendiente hacia el peor de los desenlaces posibles. El ser humano se ha convertido en el opresor de su hermano. En todos los niveles y situaciones reina la injusticia. Nótese la imagen. Es una mujer que está viendo un fajo de billetes por ahí para ver si le conviene hacerle el favor a una persona tal vez, ¿verdad? Y tener el fallo a su favor, aunque se esté procediendo de una manera injusta con la otra parte. La bondad y la rectitud parecen ser un estorbo para el triunfo personal. Pareciera que la meta de cada individuo fuera aprovecharse de la bondad, la ignorancia y la ingenuidad de los demás para enriquecerse. Entonces, en todos los niveles tenemos la injusticia en este mundo. Hablando en lo familiar, cuando los hijos están pequeños, suele haber abusos de los padres, golpes, malos tratos, suele haber egoísmo de parte de un integrante, de un cónyuge hacia el otro, egoísmo, infidelidad, muy común también de una de las partes de los cónyuges. Entonces, ahora cuando los hijos crecen, suele darse también maltrato de los hijos a los papás, servirse los hijos de los papás, y cuando los papás ya están viejos y ya los hijos no se pueden servir de ellos o abusar de ellos, los abandonan. Eso es a nivel familiar. Y a nivel gubernamental, pues abunda también la injusticia, el soborno, el cohecho. Ahí tenemos una forma de soborno o de cohecho, un delito tan común en las altas esferas, en las esferas de la política, o no necesariamente en altas esferas, sino que el soborno está presente en muchísimas partes de la sociedad. Tal vez nos hemos encontrado en situaciones de caer en este delito o en esta mala práctica del soborno. Tal vez recuerde usted, hermano, hermana o amigo que nos escucha, que alguna vez lo paró un agente de tránsito, un oficial, y por tal de que no le expediera la multa, le ofreció 50 pesos, 100 pesos, no sé cuánto. Entonces ahí está el soborno, ¿verdad? Malas prácticas, prácticas ilegales, cosas que no deben de ser. En la esfera internacional, pues ni se diga también la injusticia. Las naciones poderosas someten a las naciones pequeñas, compran grandes cantidades de armamento y las necesidades sociales quedan en segundo término. Entonces, vamos mal, vamos muy mal. No parece haber remedio, pero solo lo parece, porque Dios tiene el remedio. Él se interesa en la vida de los hombres, se ha comprometido con la situación humana para proveer la solución al problema de la humanidad. La solución se encuentra en la persona y obra de Cristo, el siervo del Señor. Y eso precisamente es lo que vamos a desarrollar en este estudio. Cristo, el siervo del Señor, la solución a este mundo de injusticia en el cual vivimos. Vamos a ver entonces el desarrollo de la base bíblica en tres temas. En tres subtemas. Ahí tenemos inciso A, la persona del siervo, basado en Isaías 42 del 1 al 4. Vamos a ver el versículo 1, 42:1 de Isaías. Dice:
He aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Fíjense bien lo que dice aquí al final. Él traerá justicia a las naciones. Es una profecía por cumplirse y en la cual tenemos grandes esperanzas, porque ahorita la justicia no se ve en este mundo. Es un mundo de injusticia ahorita. Pero Dios nos promete que a través de su siervo, su escogido, va a llegar la justicia un día a este mundo. Muy bien. Los capítulos 40 al 66 reciben el nombre de libros de consolación, con mensajes con el espíritu de la renovación, a manos de los instrumentos del Señor. Y finalmente su siervo, el Mesías. El profeta ve el final de los 70 años de exilio en Babilonia. Pero no se queda hasta ahí. Ve más allá, ve más adelante. El exilio espiritual de todo el mundo. Fíjense bien, qué bonito, porque esto ya nos beneficia a usted y a mí, que no somos puramente, no somos pueblo judío, pero somos del pueblo de Dios, precisamente por el siervo, por el Mesías, que estaba profetizando Isaías y que ya vino la primera vez y va a regresar una segunda vez por su iglesia. Entonces, les decía que no ve nada más después de los 70 años, cuando se cumpla el exilio en Babilonia del pueblo de Judá, sino el exilio espiritual de todo el mundo. Al que ama, de tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. El mensaje es entonces doble en su aplicación. Él usará siervos tales como gobernantes extranjeros y líderes de su propio pueblo para la reconstrucción de la vida nacional del pueblo judío. Y a su siervo sufriente, Jesucristo, para la reconstrucción del orden mundial y para la regeneración personal. Muy bien. Ahí tenemos el siervo de Dios, la imagen que representa el siervo de Dios. Manso y humilde, que trajo ya la paz para su pueblo. Versículo 2 dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. ¿Por qué? Porque es un siervo de paz. No es un siervo que trajo la espada en esa primera vez que vino, no. Fue un siervo sufriente. Entonces, no gritará. Dice: no obrará como un conquistador que necesita de la violencia para triunfar. No necesita de la violencia. Busca someternos, pero dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y eso lo dice en Mateo 11:30. Su conquista no es para darnos muerte, sino para darnos vida. Qué bonito entonces ser conquistados por este Mesías, ¿verdad? Porque dice, sí busca someternos, pero dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, su conquista no es para darnos muerte, sino para darnos vida eterna. Bonitas palabras, muy bien. Versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humeare. Según la verdad, traerá justicia. Según la verdad.
Fíjese bien, dice, no quebrará la caña cascada. ¿A quién se refiere estas palabras? Se refiere a las personas quebrantadas, los pobres, los humildes, los afligidos. ¿Qué va a hacer con ellos el siervo de Dios? Ayudarlos, sanar sus dolencias, traerles paz, tranquilidad. Eso va a hacer el siervo, el Mesías, con esta gente humilde y quebrantada de corazón, hombres débiles. Muy bien. Y la mecha que humeare se refiere también al mismo tipo de gente humilde, quebrantada, débiles, pobres. Muy bien. El arma, fíjense bien aquí, el arma con la que el siervo traerá justicia es la verdad. No es una espada de doble filo para atravesar personas. No, el arma es la verdad. ¿Qué es lo que dice nuestro texto lema de estos estudios? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese qué arma tan poderosa es la verdad, capaz de proporcionarle la libertad, de romper las cadenas del pecado que tienen atado a mucha gente, porque no quiere acercarse a este siervo, a este Mesías enviado de Dios, a Jesucristo. Muy bien. Ahí tenemos, miren, al siervo enviado de Dios, al Mesías, con la gente quebrantada, con la gente enferma, con la gente humilde, trayéndoles sanidad, trayéndoles paz, trayéndoles tranquilidad. Versículo 4. No se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y las costas esperarán su ley. En otras palabras, no se dará por vencido hasta terminar lo que planeó, su obra. Sabemos que desde antes de que llegara el Mesías, el enemigo ha puesto piedras, las más que puede, piedras de tropiezo para que no se llevara a cabo esta misión del siervo de Dios. Y aún al mismo siervo de Dios lo tentó el enemigo, el diablo. Y así, después de que ya nuestro Señor Jesucristo subió, prometiendo que va a regresar, el enemigo sigue trabajando para que la iglesia desfallezca, tropiece, se rinda. Pero por supuesto que no va a suceder. El enemigo está vencido y la iglesia va a seguir conforme al plan de Dios, victoriosa. Muy bien. Y ahí tenemos, no se desalentará ni desfallecerá hasta establecer la justicia divina. Y ahí está representada con la balanza, la Biblia y la cruz. Inciso B. La obra del siervo, Isaías 49, versículos 5 y 6. Entonces, los versículos 5 y 6 los vamos a ver juntos. Dice, en una parte de lo que vamos a analizar aquí, dice, y ahora el Señor, empieza diciendo, ¿verdad? Y ahora el Señor dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a la tribu de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones, a fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. Bueno, dice, este pasaje mesiánico hace referencia a la nación de Israel como siervo de Dios, pero también
al Mesías como siervo escogido. Cristo Jesús como siervo escogido. Dice la palabra de Dios, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar la tribu de Israel. Bueno, por supuesto que es importante y muy deseado por Dios restaurar la nación de Israel, pero no se queda ahí el plan de Dios. Este plan de Dios ya no se queda nada más con el pueblo de Israel, el pueblo judío, sino que abarca a todo el mundo. ¿Mediante quién? Mediante el siervo, mediante Jesucristo, el Mesías. Entonces, el pueblo tiene una tarea más trascendental, ser luz para las naciones, mi salvación, dice la palabra de Dios. Esto no habrá de hacerlo el pueblo, sino el Mesías, Cristo, que saldría de esa nación judía. Aquí se cumple el propósito de esta nación. De ellos habría de salir un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel, como dice Mateo 2:6. Mateo 2:6 lo dice. Entonces, Jesucristo es la luz para las naciones, que nos indica estos versículos 5 y 6. Jesucristo es la luz para las naciones. Salvación hasta el extremo de la tierra, sin omitir ninguna región de la tierra, todo el mundo. Jesucristo es la luz para todo el mundo. Su misión es en todo el mundo y no solo en Israel. Todavía remarcando más esto. Su salvación está destinada más allá de solamente el pueblo judío. Habrá de alcanzar a todo el pueblo gentil. Hablar de pueblo gentil es todo el pueblo fuera de Israel. Nosotros entonces somos el pueblo gentil. Gloria a nuestro Dios por esta acción tan noble, llena de amor, en la cual mediante su siervo, el Mesías, su enviado, nos alcanza. Su amor nos alcanza para la salvación de nuestras almas. Muy bien. Entonces, ahí tenemos una luz representando a esa luz que nos habla el versículo, una luz que abarca a todo el mundo, una luz para salvación. Inciso C, sufrimiento del siervo. Versículos del 4 al 6 vamos a estar viendo, de Isaías 53. Isaías 53, del versículos 4 al 6. Versículo 4. Dice el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿A quién se está refiriendo aquí? Al siervo de Dios, a Jesucristo. Nosotros le tuvimos por azotado, dice la palabra de Dios en ese versículo 4. Como herido por Dios y afligido, sigue diciendo. Entonces, el verdadero remedio a la condición pecaminosa del hombre lo ofrece Dios en la persona y la obra de su siervo. Ese es el único y verdadero remedio que tiene la humanidad, porque todos somos pecadores. El único remedio que nos salva, que rompe las cadenas del pecado en cada individuo, en cada persona, Él es el siervo de Dios, Jesucristo. La solución propuesta por Dios es desde la eternidad. Desde la eternidad prometió Dios este siervo. Cuando le dijo Dios a la serpiente, a Eva y a la serpiente, tú le herirás en la cabeza, o sea, la descendencia de la mujer herirá al diablo en la cabeza, una herida contundente. Y por su parte, el enemigo le dañará
o le herirá en el calcañar, la parte por acá abajo del tobillo, poco importante. Entonces, desde la eternidad estaba prometido este siervo de Dios. Entonces, es el sufrimiento sustitutivo y la expiación llevados a cabo en la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Importante marcar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es ahí donde se levanta victorioso sobre el enemigo. Ahí le da ese golpe contundente en la cabeza que le dijo allá a la serpiente y a Eva, que la descendencia de Eva le heriría en la cabeza. Ciertamente, dice el versículo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y esa palabra ciertamente no solo declara sin ninguna duda, sino habla de lo absoluto de la obra expiatoria de Cristo. Muy bien. Y ahí tenemos, miren, el momento de la crucifixión del siervo de Dios, que habría de suceder porque así estaba escrito, pero no terminó ahí ese evento. Fue sepultado ciertamente, pero al tercer día resucitó, y eso es lo importante, ¿verdad? Resucitó victorioso. Muy bien. Versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todo lo que tuvo que pagar el siervo para que usted y yo seamos declarados justos delante de Dios, seamos declarados no separados de Dios, sino en amistad con Dios. Muy bien. Nos limpia de todo pecado y entonces somos declarados justos y estamos listos o somos aceptados por Dios, porque somos declarados justos a través del sacrificio del siervo. Muy bien. Entonces, si en realidad fueron nuestras rebeliones y nuestros pecados los que lo hirieron, en el sentido de lo que evitó para nosotros, Él sufrió lo que nosotros merecíamos. Por eso fue un sacrificio, dice, sustitutivo. Usted y yo merecíamos estar en la cruz donde fue clavado nuestro Señor Jesucristo, pero fue un sacrificio sustitutivo. Entonces, en el sentido positivo, nuestra paz y nuestra sanidad, Él también las ganó para nosotros, por medio de su sufrimiento. Fíjese bien. Entonces, la paz y nuestra sanidad, Él las ganó para nosotros. Y luego, la paz no se refiere solo a la armonía interior, sino principalmente a la reconciliación que puso entre nosotros y Dios Padre, al que ofendimos. Fíjese bien, esta es la palabra clave. Nos reconcilió con Dios. El sacrificio sustitutivo de Cristo por nosotros nos reconcilió con el Padre, con Dios Padre. Heridas, dice el versículo, heridas es la condición espiritual de podredumbre adquiridas por nuestros pecados. Cristo vino a buscarnos, nos sacó de la condición en que estábamos y nos presentó de nuevo ante el Padre, como nuevas criaturas, como si nunca hubiéramos pecado.
Fíjense bien, dice la palabra de Dios que el día en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, los pecados que teníamos fueron arrojados hasta el fondo del mar y Dios nunca más se vuelve a acordar de ellos. Y si después seguimos pecando por accidente, de alguna manera ocasional, podemos resbalar, sí, podemos pecar, también abarca todos esos pecados el sacrificio sustitutivo de Cristo a nuestro favor. Eso es bien importante, estar consciente de ello, para que nada nos tumbe, nos haga quedarnos tirados. No, tenemos un Dios de amor que nos perdona y necesitamos levantarnos rápido cuando caemos para seguir adelante, sirviéndole. Esa es palabra bien importante también, sirviéndole a nuestro Dios. Muy bien. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense bien, todos nosotros nos descarriamos. Miren la ovejita que está ahí, estaba perdida, y el siervo de Dios, rápido, que la echó, en cuanto la echó de menos, fue a buscarla por ese divino amor que tiene para todos nosotros. Y ahí está rescatándola. Así nos da la mano a usted y a mí cuando por accidente caemos, tropezamos. Dios siempre está ahí, Cristo siempre está ahí dándonos la mano para salir del hoyo y seguir adelante sirviéndole, como decía hace un momento. Muy bien. Este versículo de Isaías 53:6 es también muy importante. Dice: todos nosotros nos cargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay tres partes bien importantes aquí que vamos a desglosar de manera breve. Este texto presenta tres absolutos que son muy significativos para entender la obra del Señor. Fíjese bien, para entender la obra del siervo. Muy bien. Dice: todos nosotros nos descarriamos. Es decir, toda la humanidad es pecadora. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia en Romanos 3:10. Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Es decir, todos somos pecadores y por eso, por esa condición, no podemos alcanzar la gloria de Dios. Hasta ahí vamos en la primera parte de ese versículo, pero sigue, no se queda ahí. Dice: cada cual se apartó de su camino. Es decir, cada persona es responsable por sus propios pecados y cada cual sufrirá su propia condenación si no acepta la gracia salvadora de Jesucristo. Tristemente, esta es la parte, esta es la gran verdad de la Biblia. Esta es una de las profecías de la Biblia, de que mucha gente, por no aceptar la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, van a seguir caminando por esa puerta ancha que lleva a la perdición, que lleva al castigo eterno, tristemente. Pero usted que nos está escuchando, amigo, se le está dando la fórmula para que deje ese camino ancho de perdición que lo lleva al castigo eterno.
a ese lago de fuego y azufre. ¿Y cuál es la clave? Simplemente aceptar la gracia salvadora de Jesucristo. Esa es la parte media del versículo. Entonces, cada cual es responsable de su pecado y va a pagar el precio. Y el precio es una condenación eterna si no acepta la gracia salvadora de Jesucristo. Y la última parte del versículo dice: cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él el pecado de todos nosotros. La muerte de Cristo puede ser eficaz para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Así es. Puede ser eficaz. Pero Dios no fuerza a nadie. Dios no fuerza a nadie. La decisión tiene que ser individual, personal. Nadie tendría que sufrir condenación porque Cristo ya llevó la culpa de nuestro pecado, ya pagó el precio. Y fue un precio alto. Morir y muerte de cruz, una muerte tormentosa, vergonzosa, dolorosa, para pagar ese gran precio. Todos los pecados para el perdón de todos, esa cantidad de pecados de toda la humanidad. El siervo, Cristo, es el remedio único y eficaz para la condición del mundo. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, estamos llegando al término de este estudio y vamos a resumir ese último versículo de Isaías 53:6. Todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Cada cual sufrirá condenación si no acepta la gracia salvadora de Jesucristo. Jesucristo cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo es el remedio. Jesucristo es la solución para no sufrir la condenación eterna después de esta vida. Y usted sabe que esta vida es corta, no representa nada prácticamente con respecto a la vida, a la otra etapa que viene. Y está en usted pasarla en la gloria de Dios o pasarla en el castigo eterno. En este estudio se le ha dado entonces la clave, la llave, la fórmula para escoger la mejor parte, pasarla en la gloria de nuestro Dios. Le seguimos dejando el folleto aquí abajo para que lo consulte con mayor detalle, con más tiempo, sobre esta fórmula que estamos mencionando, la fórmula salvadora de nuestro Dios a través de su siervo, su Hijo amado, su unigénito, Cristo Jesús. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana con un nuevo estudio de la palabra de Dios, el estudio número 7 de 13 del libro de Isaías. Si gusta, puede suscribirse al canal y activar las notificaciones. Comparta este estudio con sus amigos, sus conocidos, compañeros de trabajo, para que también conozcan de la palabra de Dios y puedan tal vez salvar sus almas. Sus comentarios también son bien recibidos. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio que hemos podido desarrollar. Gracias por la revelación que nos das de tu palabra. Gracias porque tú pones los medios para que se pueda transmitir a través del internet. Te pedimos por cada persona, cada hijo tuyo que habrá de ver este estudio, de escucharlo,
que sirva de edificación para sus vidas. Pero también te pedimos muy especialmente por las personas que aún no se rinden a tu Hijo enviado, a tu siervo enviado, a Jesucristo, que no lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones y que lo hagan lo más pronto posible, porque nadie sabemos hasta dónde vamos a llegar en esta vida. Tal vez si lo dejan para mañana ya sea demasiado tarde. Nos ponemos en tus manos y gracias, Señor. Permítenos el próximo domingo preparar el estudio que sigue. Perdona nuestros pecados. Bendícenos grandemente. Bendice a tu iglesia, a nuestras familias. Todo lo ponemos en tus manos en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.